Llevaba ya algún tiempo queriendo tratar realmente con algunos aspectos o situaciones en las cuales nos toca vivir hoy, a nosotros, a los creyentes, ¿no? Venimos de escuchar las noticias y en ocasiones no son como muy alentadoras. Tú enciendes el telediario, enciendes la tele y te encuentras con que hay muertes, violaciones y hay de todo, ¿verdad? Y en este último tiempo, por ejemplo, se ha germinado de alguna manera una especie de coalición, pero empezando por nosotros muchas veces, en cómo responder a las situaciones que ocurren de alguna manera en nuestro día a día, ¿no? Hace poco, por ejemplo, si recordáis, salió, todos seguramente lo hemos escuchado en los telediarios, ¿no? El tema sobre la educación de la familia, la educación de los hijos. ¿Quién es responsable de educar de alguna manera a nuestros hijos? Bueno, yo no tengo hijos, pero a nuestros hijos, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿El Estado, la familia, los padres, el vecino? ¿Quién es el responsable de todo esto, verdad? Entonces, muchas veces cuando ocurren este tipo de cosas, ¿qué pasa con los creyentes? Sacamos, de alguna manera, nos toca la fibra, ¿verdad? Nos toca la fibra. Vamos a ser sinceros, nos toca la fibra, ¿no? Y sacamos lo primero que de alguna manera tiene que ver con la carnalidad que hay en nuestro interior, ¿no? Yo cuando ocurrió esto, miré un poco redes sociales. Y madre mía, menudos comentarios dábamos los cristianos con respecto a esto también. Y mi intención el día de hoy no es atacar o defender algo. Mi intención es, básicamente, ¿qué posición tenemos los creyentes? ¿Qué posición tenemos, de alguna manera, los hijos de Dios? ¿Vale? Y lo que te quiero decir es que la familia es un pilar. Lo primero, la familia es el pilar de la sociedad, ¿vale? Sin embargo, en este contexto posmoderno y poscristiano que nos ha tocado vivir, encontrar un equilibrio adecuado para que este pilar no se desmorone parece ser, o mejor dicho, es remar a contracorriente, ¿no? Por otro lado, estamos viviendo tiempos duros, tiempos en los cuales, por ejemplo, ser cristiano es sinónimo de retrógrado, ser cristiano es sinónimo de arcaico, ser cristiano es sinónimo de ignorante, de intolerante, de religioso, y la lista es larga, ¿verdad? Hoy por hoy tú muestras tu fe o de alguna manera dices en lo que crees, en nuestro caso en Cristo Jesús, en nuestro Señor y Salvador, y nos dan todos este tipo de calificativos. La gran pregunta entonces es, ¿qué hacemos los creyentes? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia? ¿No? ¿Qué hacemos? Pues lo que muchas veces he podido ver es que nos indignamos, criticamos, intentamos murmuramos, mejor dicho, contra aquellos que van en contra del pensamiento cristiano. Y dejarme decir una cosa, muchas veces eso es un error. Eso es un error que hacemos, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a este caso, o en este caso puntual que estamos tratando hoy, con respecto a la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la familia y cómo debe ser el actuar del creyente? Pues mira, yo he estado investigando un poco con respecto a la palabra de Dios y me gustaría que me acompañes el día de hoy a la epístola de Pedro, a primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. ¿Vale? Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 12. Dice la palabra del Señor, dice: queridos hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de salvación. ¿Vale? Este texto de Primera de Pedro es un texto rompedor, ¿vale? Y claro, a mí no me gusta hablar de un texto fuera del contexto, porque si no podría ser aquí hacerle decir al texto lo que a lo mejor el texto no está queriendo decir, ¿no? Pero me gustaría ir un poquito al contexto de lo que ocurre aquí en esta epístola. En este caso el autor es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que estuvo al lado de Jesús durante 3 años y estuvo de alguna manera estuvo en el mejor
seminario bíblico o teológico que podríamos saber o conocer de la historia. Al lado del Maestro, del Rey de Reyes, es el discípulo de Jesús quien escribe estas líneas, ¿no? Los destinatarios en este caso puntual son las iglesias que han sido fundadas en Asia Menor. Es decir, son comunidades que venían del paganismo, ¿vale? Eran de mayoría gentiles, como muchas veces se les conocen. Los gentiles son aquellos que no provienen de la etnia judía, ¿vale? Entonces, en este caso puntual, estas comunidades, pues, ¿qué había pasado? El apóstol Pedro y seguramente varios habían ido a predicar el evangelio y muchos abrazaron la fe, muchos se convirtieron al Señor, muchos se convirtieron al evangelio y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, aceptaron a Cristo como Salvador de sus vidas y empieza la nueva vida. Empieza la nueva vida de los creyentes aquí. ¿Y sabéis lo que está ocurriendo aquí? Están atravesando por una situación difícil. Están atravesando por una situación en la cual son perseguidos. Esta comunidad está siendo perseguida. Esta comunidad está atravesando circunstancias donde, como los encuentren, lo más probable es que sean llevados a las cárceles o lo más probable también es que sean ejecutados, ¿vale? Están siendo perseguidos por todos lados. Hay una intolerancia tremenda, impresionante. Y ahora, te voy a volver a leer este texto, a ver si ahora de alguna manera lo podemos ver mejor. Pero fíjate, antes de leerlo, habían varias cosas que a esta comunidad se les acusaba. Por ejemplo, te voy a decir unas cuantas, ¿vale? Se les acusaba de canibalismo a los cristianos en estas iglesias. ¿Sabéis por qué? Pues porque celebraban la cena del Señor. Tomaban el cuerpo y la sangre, ¿vale? Y muchos lo interpretaban de manera literal, los que evidentemente no eran del contexto de la iglesia, en este caso. Por eso eran acusados de canibalismo. Otra de las cosas que se les acusaba era de incesto, ¿vale? Seguramente por la proclamación del amor entre hermanos que constantemente se anunciaba. Acusados de incesto. Eran también acusados de ateísmo, ¿no? Porque estamos en este momento hay una sociedad de alguna manera politeísta, donde pues tiene sus ídolos, tiene sus dioses de alguna manera establecidos en monumentos y en templos y en este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, la iglesia de este tiempo y de este tiempo también reconoce que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu, Dios es espíritu y los que le adoran debemos adorarle ¿cómo? En espíritu y en verdad, ¿no es cierto? De corazón. Entonces, al no tener Dios no tener una forma de monumento o de escultura, para ellos era algo, pues, eran ateístas los cristianos, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Y por otro lado también se les acusaba de traición. Se les acusaba de traición a los cristianos básicamente porque ellos rendían el honor y para ellos la máxima autoridad es Dios, pero para la cultura de aquella época, la cultura que proviene de alguna manera de este contexto, los que no son creyentes, la máxima autoridad ¿quién era? El César, el emperador, ¿vale? Sin embargo, para los cristianos era Dios, era Dios. Y por otro lado, también se les acusa de inmoralidad, ¿vale? Probablemente por el beso santo. Es una tradición que en este momento en la iglesia pues se adopta, el beso santo a los hermanos. Pero bueno, se les acusa por un montón de cosas y a partir de aquí los cristianos que son perseguidos. Son perseguidos. Si son encontrados van a ser maltratados y en muchos casos ejecutados. Y ahora voy a volver a leer lo que Pedro dice, ¿vale? Les está hablando a una comunidad que está siendo atacada constantemente, ¿vale? Perseguida. Vamos a volver a leerlo. Mirad lo que dice Pedro. Dice: queridos hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¡Wow! Yo me quedo así.
¿Cómo el apóstol Pedro le dice esto a una comunidad que constantemente está sufriendo ataques, que está siendo perseguida, que está sufriendo? Y el apóstol Pablo les dice, mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de salvación. ¿Sabéis por qué el apóstol Pedro le dice esto? Porque el cristianismo ha sido y es un movimiento que rema a contracorriente. Que rema a contracorriente. Lo ha sido desde el inicio y lo es ahora también. Y rema a contracorriente. Y lo primero que te quiero decir con las cosas, con las situaciones que han ocurrido en este tiempo, lo primero que te quiero decir con respecto a esto y cómo debería ser nuestro actuar según la palabra de Dios, según el texto que acabamos de leer, lo primero que te quiero decir es, no te alarmes. No estamos en una guerra por imponer nuestras ideas. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra lucha, hermanos, es espiritual. Fíjate lo que dice Efesios 2, 6 al 12. Capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra es espiritual. Nuestro enemigo no son aquellos que van en contra del pensamiento cristiano, ni siquiera del pensamiento en contra de la Biblia. Nuestra guerra, nuestra lucha es espiritual. ¿Y sabéis, hermanos, cómo se combate la guerra y la lucha espiritual? En el espíritu. ¿O en la carne? En el espíritu. ¿Y cómo combatimos esa guerra espiritual? En el espíritu, orando. De rodillas. Combatimos esta lucha espiritual, esta guerra espiritual se batalla de rodillas. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que buscar la presencia de Dios. Hoy más que nunca. Tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios. Y mi pregunta que te lanzo a ti, ¿cómo tú batallas las guerras espirituales? Si tus enemigos no son personas de alguna manera concretas, sino que tu batalla y tu guerra es espiritual. ¿Cómo estás combatiendo esas batallas? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás buscando más que nunca la presencia de Dios? ¿Realmente estás buscando en este tiempo de rodillas? No me refiero a un artilugio literal, sino, aunque puede ser, pero sobre todo, ¿cómo están las rodillas de tu corazón en este tiempo? Estamos viviendo tiempos difíciles y hoy más que nunca la iglesia tiene que buscar la presencia de Dios, la presencia del Señor. ¿Sabes? Cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, nuestro corazón se alinea al corazón de Jesús y por lo tanto podemos ser seguidores de Él. ¿Y sabes una cosa? La gran pregunta es, ¿cómo era Jesús entonces? ¿Cómo era Jesús? Mira, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿vale? Fíjate lo que hace Jesús. Jesús viene a la tierra, esto es para que lo analicemos un poco, viene a este mundo. La otra vez estuvimos estudiando un poco la situación histórica en la que vino Jesús, ¿no? Y Jesús viene a este mundo, viene a un imperio, como es el que está gobernando en este tiempo absolutamente todo, que es Roma. Jesús no va al César. Jesús no va ni siquiera al rey de Israel, porque en este caso lo quería matar. Jesús ni siquiera va a los sacerdotes ni a, de alguna manera, las personas que se supone que podría tener una especie de ventaja a la hora de afectar su sociedad. ¿Sabéis a dónde va Jesús? A las familias de su pueblo, a las familias de Israel. Porque Jesús conoce y sabe que el cambio empieza por su pueblo. El cambio empieza por su pueblo. Y su pueblo en este momento no es que esté de alguna manera, como quien dice, en pie de guerra. El pueblo estaba afectado, el pueblo estaba sufriendo. Vivir una opresión en estas circunstancias era terrible, era terrible. ¿Y el mensaje de Jesús cuál es? Es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación. Pero primero, ¿a dónde va? A su pueblo. Porque es en su pueblo donde reside el cambio para poder afectar a lo que está afuera. Y fijaros, germinó en todo un movimiento que más de 2000 años sigue creciendo,
sigue avanzando, no se detiene, sigue avanzando. A mí me resulta tremendo cómo actúa Jesús con aquellos que no le conocen, con aquellos que no saben quién es Él. ¿Sabes? Jesús actúa con misericordia. Jesús actúa de alguna manera mostrándose muchas veces quién realmente es Él. Jesús no actúa de una manera señaladora, condenatoria o estas cosas. Jesús en todo momento muestra realmente el amor del Padre a aquellos que aún no le conocen. Hoy en día, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Estamos realmente mostrando el amor de Dios ahí fuera? ¿Estamos realmente mostrando la misericordia por aquellos que evidentemente, por no conocer a Dios, actúan de una manera contraria a los principios de la Biblia? ¿Realmente estamos siendo luz y sal? Porque déjame decirte una cosa, el cambio empieza aquí, el cambio empieza con nosotros, el cambio empieza contigo. El cambio empieza contigo. ¿Y cómo estás hoy? ¿Cómo está siendo este tiempo? Jesús venía con un mensaje claro, y es que el reino de los cielos se ha acercado y nos tenemos que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir. El cambio empieza cuando su pueblo se humilla delante de su presencia. ¿Hace cuánto que no te humillas delante de la presencia de Dios? Esta palabra que a veces es chirriante, es chocante, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no te encierras en esa habitación y derramas tu corazón a Dios y le dices realmente todo aquello que hoy por hoy está pesando en tu vida, o le agradeces o no sé? ¿Hace cuánto que no cierras esas puertas de esa habitación y le dices, Señor, aquí estoy? Y te pasas, no sé si horas, minutos, segundos, no lo sé. Pero ¿hace cuánto que su pueblo no se humilla delante de Dios? Fíjate lo que dice, por ejemplo, el segundo libro de Crónicas 7:14. Dice lo siguiente: si mi pueblo, fíjate, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. La tierra. Pero ¿sabéis una cosa? En ocasiones hacemos todo lo contrario. Estamos en tiempo de prevalecer derechos, de prevalecer aquellas cosas que definitivamente nos generan a nosotros algún tipo de beneficio, ¿verdad? Pero fíjate, es tremendo. ¿Sabéis cómo se presentan los apóstoles? Bueno, seguramente lo sabéis. ¿Cómo se presentan los apóstoles constantemente en sus epístolas? El apóstol Pablo, Pedro, Juan. Por ejemplo, Pablo se presenta: yo, Pablo, siervo ¿de quién? Y Juan se presenta: yo, Juan, siervo de quién. Y constantemente se repite la palabra siervo. La palabra siervo en el original se traduce como esclavo. Solo que hace un tiempo no es que se cambió, pero se le dio como un sentido un poco diferente por el tema de la esclavitud, sobre todo en Estados Unidos cuando se estaba viviendo. Pero la palabra literalmente es yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Hermanos, ¿cómo estamos batallando nuestra guerra espiritual? Solamente lo podemos hacer de una manera, de rodillas y humillándonos delante de la presencia de Dios. Lo segundo que te quiero decir es: sé sabio. El mundo no es tolerante. El creyente recorre la milla extra. Te lo repito, sé sabio, el mundo no es tolerante, el creyente recorre la milla extra. ¿Sabes? La milla extra tipifica, de alguna manera en nuestros tiempos, que el creyente deje con la boca abierta a quien le imponga opresión. ¿Qué te quiero decir? Mira, en los tiempos de Jesús, llevar la milla extra significaba un hecho que el Imperio Romano había establecido. Había una ley con respecto a esto, a los judíos. ¿Y cuál era? Pues que un soldado en Roma, que custodiaba de alguna manera la ciudad y todo esto, ellos iban siempre con sus armaduras pesadas, con sus escudos, su casco, su capa, su espada y todas estas cosas, ¿verdad? Y había una ley que beneficiaba a los romanos. Qué curioso, ellos establecen la ley y los beneficia a ellos, ¿no? Y los beneficiaba. Y esta ley decía de que si un romano se encontraba a un judío allí en cualquier momento, en cualquier situación, el romano le podía decir al judío: detente, lleva mi armadura, mi escudo, mi casco, mi espada, y lo tenía que llevar por 1 milla.
Y el judío tenía que dejar cualquier cosa que estuviera haciendo y obedecer. ¿Y sabéis lo que dice Jesús? Vale, llevad una milla más a donde os diga. Por eso te digo, tenemos que ser sabios. El mundo no es tolerante, pero la iglesia, el creyente, tiene que llevar la milla extra. ¿Cómo estás de eso? A mí me cuesta. A mí me cuesta llevar la milla extra. Pero ¿sabes? Ejemplo tenemos. Ejemplo tenemos. Aquel que dictaba esto, acabamos de celebrar la Cena del Señor, aquel que dictaba esto se vació en sangre, entregó su vida, su cuerpo. Él no pecó, él no mintió, él no desobedeció, él no cometió ningún delito. Y en ningún momento, tomó atajos. Y a veces queremos hacer esto, tomar atajos en cualquier área de nuestra vida. Atajos a la hora de tener una relación sentimental, atajos a la hora de establecer una economía, atajos inclusive a la hora de establecer nuestra espiritualidad. Atajos. No leo la Biblia, no la estudio, ya la leeré, ya vendré a la iglesia, ya iré al culto, ya haré, y eso se convierte en atajos. Por eso, queridos hermanos, muchas veces me entristece cuando escucho la opinión de otros hermanos, cuando escucho su opinión, porque su opinión está sustentada en la carne y no en el espíritu. No hay amor, no hay misericordia. Justamente por eso. Tenemos que pedir sabiduría a Dios antes de actuar y despilfarrar lo primero que se nos viene a la mente para ser parte de la solución y no parte del problema. Y sabéis una cosa, en este caso, en el ámbito familiar, se empieza en casa. Tenemos que empezar por nuestro hogar. Tenemos que pelear. Yo sé que en ocasiones estamos peleando ya en contracorriente en nuestro hogar. Yo te animo a que sigas peleando, a que sigas luchando, a que evidentemente pelear y luchar no quiere decir que ahora vayas a tu casa y desmorones todo. No. Que tú sigas siendo un canal, no solamente de bendición, sino que tú sigas siendo un canal allí en tu hogar, donde se te pueda ver orar, donde se te pueda ver leyendo la Biblia, donde se te pueda ver estudiando la palabra. Si estás con tu esposo, con tu esposa, que tus hijos puedan verte allí, escudriñando las Escrituras, haciéndoos preguntas, que podáis establecer tiempos de oración. Así se ganan las batallas en el Espíritu. Pero como dije antes, en ocasiones queremos tomarnos atajos. Y luego preguntamos, ¿es que el mundo va así? Y cuando ya no tenemos más respuesta a quién echarle la culpa, le echamos, Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Verdad? Lo tercero que te quiero decir, son 5 cosas, por cierto, las que te quiero decir, ¿vale? Lo tercero que te quiero decir es que el ser humano, las personas, tenemos un gran problema. Y ese gran problema no es desconocido, por eso actuamos muchas veces en contra de Dios, le damos la espalda. ¿Y cuál es ese problema? El pecado. El pecado es nuestro problema. En un mundo posmoderno y poscristiano no hay nada nuevo bajo el sol. El problema sigue siendo el mismo, el pecado en el corazón del hombre. Y sabes, la iglesia tiene que ser una purificadora allí donde estemos, llevando esperanza. Me gusta, por ejemplo, el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Mira lo que dice. Esto no lo tenía apuntado, pero mientras lo leía me gustaba. Dice el texto. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois eso, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Porque un día estuvimos en tinieblas, pero Él nos ha llamado y nos ha sacado de ahí a su luz admirable, para que lo anunciemos. Por eso la iglesia tiene que ser portadora de esperanza. ¿Quién lo va a hacer? ¿De quién es esta misión si no es de la iglesia? Los no creyentes ya tienen más o menos establecido su manera y su forma de ver las cosas, su cosmovisión acerca de las cosas. ¿Y cómo vamos a afectar si no primero empezamos aquí?
Y esto es justamente algo que la iglesia es responsable de anunciar las buenas nuevas, de llevar esperanza. Esto es responsabilidad de la iglesia. ¿Y sabes quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? Nosotros, vosotros, ¿verdad? Somos iglesia y tenemos que llevar este mensaje. Las personas muchas veces actúan así porque no conocen a Dios, y es ahí donde reside todo. Pero nosotros, los que conocemos a Dios, ¿realmente Dios nos está guiando a nosotros como personas individuales? ¿Realmente Dios está guiando a nuestra familia? ¿Realmente le hemos dado el espacio a Dios para que guíe nuestro hogar? ¿O solamente nos centramos en las reuniones? Porque déjame decirte lo que dije al principio. El cristianismo es un movimiento que va y que rema a contracorriente. Siempre ha sido así. Y si te dijeron otra cosa, mentira. Siempre ha sido así. Nosotros vamos a contracorriente. Siempre. Lo cuarto que te quiero decir, porque esto también es lo que muchas veces veo. El creyente no se guía por sus sentimientos, se guía... ¿Por qué nos guiamos nosotros? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando nos guiamos por sentimientos, en ocasiones decimos y hacemos y tomamos decisiones que nos llevan a cualquier cosa. Pero cuando nos guiamos por la palabra de Dios, las cosas son diferentes. Y la palabra de Dios nos muestra cómo debemos actuar, cómo debemos tratar a nuestra familia. Por ejemplo, mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, del 6 al 7. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuadamente a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? ¿Que estemos todo el rato con la Biblia, con nuestros hijos y dándoselas así? Toma, venga, va. Claro que no. Tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Tiene que ver no solamente con que leamos esto, tiene que ver con que vivamos la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, en ocasiones nos tomamos atajos. Queremos tomarnos atajos, solucionando y diciendo las cosas a nuestra manera, siendo guiados por lo que sentimos. Y ya sabemos lo que dice la Biblia con respecto a los sentimientos. Y no estoy diciendo que los sentimientos sean todos malos. Evidentemente no es así. Pero cuando eso nos termina por gobernar, realmente estamos quitando el lugar a Dios de su gobierno en nosotros y poniéndolos a nosotros mismos. En vez que sea Él y su palabra la que nos gobierne. Si nos guiamos por la palabra de Dios, entonces la Biblia tiene que estar en nuestros hogares. Y si la Biblia está, entonces estamos creciendo como familia. Te repito, si nos guiamos por la palabra de Dios, entonces la Biblia tiene que estar en nuestros hogares. Y si la Biblia está, entonces estamos creciendo como familia. La gran pregunta que te lanzo hoy: ¿estás estudiando la Biblia? ¿Estás estudiándola realmente? ¿La estás estudiando? No me contestes, ¿eh? ¿Acudes a alguno de los grupos de conexión a estudiarla? Aquí hay varios grupos de conexión donde estudiamos la Biblia. Y se forman unas charlas tremendas, interesantísimas. Todo ocurre cuando descuidamos justamente eso. Nos guiamos por nuestros sentimientos, nuestra propia sabiduría, y dejamos de lado la palabra de Dios. Y eso, queridos hermanos, es algo muy triste, porque eso quiere decir que no hay crecimiento, que no hay crecimiento, que ha habido una malformación espiritual ahí que no ha terminado de desarrollarse y no hay crecimiento. Lo último que te quiero decir es que nosotros, la iglesia, tenemos que afectar a este mundo. Y no afectamos a este mundo señalando, no afectamos a este mundo condenando, no afectamos ni siquiera juzgando, porque a veces como que vamos y juzgamos y ponemos cosas ahí en el Facebook, en el Instagram, que son tremendas.
nosotros afectamos a este mundo solamente de una cosa, como le afectó Cristo, con amor. Con amor. Siendo embajadores del reino. ¿Sabes lo que es un embajador? ¿Sabéis, sí? ¿Alguna vez alguien ha estado en una embajada? Bueno, aquí varios, ¿verdad? Todos aquí, bueno, algunos somos extranjeros, ¿verdad? Hace poco yo fui a la embajada de Perú. Estuve ahí y cuando apenas entré a la sala, bueno, es una sala allí en Barcelona, cuando apenas entré al lugar, me sentía en Perú. Estaba la bandera, estaba el cuadro del presidente, estaban los peruanos y todo eso. Me sentí extranjero, no, mentira. Me sentí ahí, me sentí como en casa. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser embajadores del reino. Que cuando nosotros estemos ahí fuera, de que cuando entren a nuestros hogares, entren a nuestra casa, se note una atmósfera distinta. Realmente olamos a Jesús. Que realmente podamos ser a la imagen de Él. Mira lo que dice Proverbios 13:7. Dice: el mensajero perverso cae en adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. La iglesia tiene que ser una portadora de sanidad. En un mundo enfermo, portadores de sanidad. Vuelvo y te repito, la sociedad actúa así porque no conoce a Dios. ¿Quién se lo va a demostrar? ¿Quién se lo va a demostrar? ¿Quién va a mostrar a Dios allí fuera? ¿Quién lo va a hacer? Es la iglesia. Por lo tanto, predicamos, pero no condenamos. ¿Sabes? El año pasado tuvimos el lema, ¿no? Transformados para transformar. ¿Y recordáis? ¿Alguien recuerda cuál era el versículo base clave? ¿Sí? ¿Recordáis? Te lanzo. ¿Te lo lanzo o no te lo lanzo? ¿No? Tenemos poca memoria, ¿eh? Mateo 5. Donde está hablando acerca de la sal y la luz de la tierra. ¿No? Seamos justamente eso, sal y luz. Sal y luz. No simplemente personas que nos acomodemos. Si eres sal, tenemos que salir del salero. Y si eres luz, tienes que brillar más que nunca. ¿Recuerdas el texto con el cual iniciamos? La situación de cómo estaba ocurriendo con nuestros hermanos allí en la iglesia, en la cual Pedro tiene que escribir esta carta. Están pasando una situación terrible, terrible. Y Pedro les exhorta a que vivan una vida que sea digna, a que vivan una vida que dé ejemplo, que dé testimonio. Y que nadie pueda decir de que ahí donde estaban no estaban los hijos de Dios, no estaba el pueblo de Dios. Que nadie pueda decir y se dé el lujo de que ahí donde todo era, de alguna manera se vivía a las espaldas de Dios, no había un pueblo que remaba a contracorriente. Y eso es. Tenemos que primero nosotros empezar por nuestros hogares y luego empezar fuera. A veces, hermanos, nosotros lanzamos con mensajes condenatorios o señalamos muchas veces a aquellos que van en contra del pensamiento cristiano. Y eso, como dije al principio, es un error. Ahora, la gran pregunta es, a esos también los tenemos que alcanzar, ¿verdad? A esos que van en contra del pensamiento cristiano, no es que sean aquí, muchos dicen, el anticristo, cualquier cosa. A esos también los tenemos que alcanzar. Entonces la pregunta que te lanzo hoy, ¿estás tú amando al perdido? ¿Tú estás amando al perdido? ¿Estás amando a aquel que no conoce a Cristo? Porque aquel que no conoce a Cristo actúa de esa manera, porque no conoce a Cristo todavía. ¿Y tú? ¿Estás amando, estás orando de alguna manera por estas personas? ¿Estás batallando de rodillas en tu lucha y en mi lucha espiritual? ¿O simplemente estás lanzando, te estás alarmando, te estás poniendo en una situación límite tú mismo o tú misma en la cual todo está mal, todo está perdido ya? Recordemos el ejemplo del Maestro. Y seamos sal y luz, seamos justamente eso, una iglesia que transforma. Una iglesia que transforma.
Y para terminar, lo último que te quiero decir es que la intención que hoy tengo, o que tenía con este mensaje, no quiere decir que te desligues con los asuntos que hoy están ocurriendo con respecto a la sociedad. No, todos los contrarios. Sino que ahí donde estemos, realmente podamos afectar a aquellos que no conocen a Cristo. Podamos llevar un mensaje diferente. Podamos recorrer esa milla extra. Y, ¿sabes? Es duro. Claro que es duro. Es difícil. Claro que es difícil. Muchas veces trae sufrimiento. El sufrimiento está asegurado. Es parte de nuestro movimiento. El sufrimiento es una de nuestras banderas. Pero una bandera más grande todavía es la de esperanza. Es la de esperanza. ¿Vale? Seamos justamente una iglesia que transforma. Y por último, yo te quiero decir es que Dios es el Dios que creó a las familias. Y yo no quiero entrar hoy en un debate, pero Dios es el Dios que ha creado en las familias. ¿Recuerdas cuando Dios llama al primer hombre, al primer hombre no, al primer patriarca, cuando todavía Israel no era un pueblo? ¿Quién era? Abraham, ¿verdad? Y Dios le promete muchas cosas, y entre ellas le hace una promesa tremenda que está en Génesis 12:3. Le dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios es el Dios de las familias. Y sabes, aunque parezca que no, Él está al control de todo. Él está al control de todo. Y esa promesa que fue en el Antiguo Testamento es relevante hoy también. Evidentemente no por medio de Abraham, sino porque Dios está al control de todo y Dios ha prometido que justamente en su linaje, bajo su presencia, serán bendecidas las familias de la tierra. Ese era el proyecto de Dios, bendecir a las familias. Quiero hacer algo práctico el día de hoy. Creo que es coherente. Voy a pedirte que te pongas en pie. Ponte en pie.